Hola, buenos días. Vamos a dar inicio, ya es viernes, a la clase de hoy. Estamos en la primera unidad todavía. Ya falta poco para terminarla. Ya hemos entrado el día de hoy a la parte central de la unidad, la más importante, que es cinemática. Hasta el momento lo que hemos visto ha sido la definición formal de velocidad y de aceleración, entre otros como desplazamiento. Ya no es esa fórmula falsa, ¿verdad? De la primaria donde te dicen que la velocidad es la distancia entre tiempo. No, no es así. Esa aplica para la rapidez nada más. Pero como hemos visto, hay cantidades promedio y cantidades instantáneas. Las cantidades promedio no sirven, no, para nada, no dan una descripción correcta de la cinemática de la partícula o del cuerpo. En su lugar deben emplearse las cantidades instantáneas, o bien esas cantidades que están en términos de derivadas. Esas son las fórmulas correctas para dar velocidades y aceleraciones. Este, Velocidad promedio, velocidad instantánea, aceleración promedio, aceleración instantánea, cada una tiene su fórmula y pues dependiendo de cuántas dimensiones tenga la trayectoria, una, dos o tres, se le pone carácter vectorial o no. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Pues la otra vez les comentaba que ese par de ecuaciones en derivadas son las más generales y te describen cualquier tipo de trayectoria, la que sea uniforme o no. Vamos a verlo el día de hoy en dos tipos de movimiento importantes. El primero es el movimiento rectilíneo uniforme, el que por ahí dicen que cubre distancias iguales en tiempos iguales. Significa que es un movimiento regular que va a mantener la misma velocidad en todo momento. No va a cambiar la velocidad y por lo tanto, como la velocidad es constante, la distancia que cubra en los 2 primeros segundos va a ser la misma distancia que cubra en otro par de segundos en un futuro. No va a importar porque mantiene el ritmo. Ese es un ejemplo ejemplos reales de este tipo de movimiento. Podemos imaginar un teleférico. Un teleférico es una cabina que viaja a lo largo de un cable. Lo hace con una velocidad constante mientras se mueve. Claro, cuando inicia el movimiento, ahí su aceleración es diferente de cero, pero cuando llega a un punto cuya velocidad debe ser constante, ya experimenta el movimiento rectilíneo uniforme. Otro ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme podemos suponer una persona caminando sin prisa, una persona caminando a paso firme, paso constante, experimenta este tipo de movimiento. Un meteoroide es una piedra en el espacio vacío que viaja con velocidad constante en ausencia de gravedad, cuando no hay planetas cercanos ni estrellas, porque, bueno, es que estos cuerpos, ¿cómo se llama? Estos cuerpos, bueno, los planetas y las estrellas generan un campo gravitatorio invisible, como el de la Tierra. Entonces, cuando un cuerpo pasa cerca de ese campo gravitatorio, es atraído y cae a la atmósfera de ese planeta. Cuando cae ya se le llama meteorito. Mientras está viajando ese meteorito, el nombre correcto es meteoroide, pero en ausencia de planetas y estrellas, ese meteoroide va a permanecer siempre con la misma velocidad. No puede acelerar, no es empujado por nadie, él está solo en ese espacio vacío. Otro ejemplo es un automóvil en una pista recta, en una carretera totalmente recta, va a viajar con velocidad constante
y lo podemos nosotros sentir porque nuestros asientos, o bueno, nuestros cuerpos en el asiento no tienen ese impulso hacia adelante o hacia atrás, permanecen en equilibrio. Por lo tanto, se dice que el automóvil va a velocidad constante y también, bueno, es un ejemplo de MRU. Y así podemos dar otros ejemplos, hay otros más, pero bueno, vamos a analizar cada uno de ellos. Les comparto la pantalla para dar inicio. Les comentaba de las ecuaciones estas muy importantes, instantáneas. La primera es la velocidad. En los libros de física, cuando tú veas velocidad, se refiere a la velocidad instantánea. Solamente que no se escribe el apellido instantáneo, ya que es muy largo y entonces sería un concepto muy, un poquito tedioso. La velocidad nosotros la calculamos como la derivada de la posición con respecto del tiempo. Bien. Y también tenemos una fórmula para la aceleración, también instantánea, pero no se le pone ese apellido, solamente aceleración. Y esta viene dada como la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Bueno, estas ecuaciones ya las hemos visto, ya las hemos aplicado incluso para un par de ejercicios de Leopardo y de automóviles de carreras, muy sencillos. Las unidades son en sistema internacional metros sobre segundo, en sistema inglés pie sobre segundo, aquí es metro sobre segundo cuadrado o bien pie sobre segundo cuadrado. Y hay variantes, hay equivalencias. Claro, cuando estamos en dos dimensiones o tres, se debe poner carácter vectorial a estas ecuaciones. ¿Bien? Pero de momento vamos a ver movimientos en una dimensión. Hay movimientos muy especiales. Voy a ponerlos aquí, movimientos especiales. El primero de ellos es el MRU, que significa, por sus siglas, movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo significa que se mueve a lo largo de una línea recta. Esa línea recta puede ser horizontal, puede estar a 0 grados, puede estar a 90 grados o puede estar inclinada a cierto ángulo. No importa, es una línea recta. Cualquier cuerpo que se mueva a lo largo de esa línea experimenta un movimiento rectilíneo. ¿Bien? No tiene que ser necesariamente a 0 grados, puede estar inclinado. Uniforme, en este caso se refiere a que es un movimiento regular, que no va a cambiar a lo largo de la trayectoria. Bien, regular, pero ¿qué es regular? Pues depende, puede ser la velocidad, puede ser la aceleración. Una de esas dos. En este caso, del movimiento rectilíneo uniforme, lo que se mantiene regular siempre va a ser la velocidad. Este es un movimiento en una dimensión. ¿Vale? Hay otro, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí, como su nombre lo dice, lo que se mantiene regular es la aceleración. La aceleración no va a cambiar en ningún momento. Es un movimiento en una dimensión también. Ejemplos de este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues puede ser una caída libre. De hecho, la caída libre es un caso particular de esto, de este tipo de movimiento, lo voy a llamar 2.1. Cuando tú te dejas caer en un paracaídas, en un bungee, tú partes del reposo. Entonces tu velocidad va incrementando hasta llegar a un punto en el cual ya no aumenta. Esa velocidad final se le llama velocidad terminal. Es con la que caen los paracaidistas. Pero mientras estás descendiendo, sobre ti actúa la gravedad. Y la gravedad es constante. ¿Bien? Bueno, entonces la caída libre es un caso muy particular de el uniformemente acelerado. Hay movimientos más complicados, como lo es el movimiento parabólico. El movimiento parabólico es cuando tú lanzas algo al aire
a cierto ángulo. Es un movimiento en 2 dimensiones, pero realmente es un movimiento en 3D. En 3D debido a la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra afecta los movimientos, los lanzamientos de proyectiles. Son detallitos muy importantes para el caso cuando, por ejemplo, en el diseño de armas de precisión, un cañón, un misil autodirigido debe tomar en cuenta en su diseño la rotación terrestre para que sea, como uno lo dice, preciso, ¿verdad? Si no tomas en cuenta esto, vas a tener mucho error en el cálculo. El cálculo y la práctica no van a ser consistentes. Otro tipo de movimiento, pues debe ser el circular, el movimiento circular, por ejemplo, puede ser un motociclista dentro de una jaula, una jaula esférica, está dando vueltas y vueltas y vueltas a la jaula, es un movimiento circular. Un juego mecánico que sube y baja, y mientras sube y baja está rotando a 360 grados, es un movimiento circular. Esos movimientos circulares son movimientos en 2 dimensiones también. No hay movimiento en 3D, a menos que sea en una esfera, dentro de una esfera ese movimiento podría ser. Bueno, nosotros vamos a ver en esta primera parte del curso estos primeros 4 movimientos. Son muy interesantes todos ellos. El circular, no me da tiempo de cubrirlo, pero bueno, pueden darle una leída si es de su interés, ¿sale? Bueno, yo les había dicho en la última clase que cada movimiento de estos tiene su conjunto de ecuaciones. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme no pueden aplicarse para el uniformemente acelerado ni viceversa, ni cualquier otra combinación que se les ocurra, ¿no? Esas ecuaciones que gobiernan a cada movimiento salen de estas dos de aquí, de estas dos nada más, no hay otra, ¿sale? Entonces, vamos a obtener las del movimiento rectilíneo uniforme. Es un análisis integral, significa que hay que aplicar cálculo para ello, pero no es complicado. Bien, nada más lo voy a hacer para el rectilíneo uniforme. Para los demás van a ser un acto de fe. Es decir, van a creer en las ecuaciones y no van a preguntar, pero se obtiene de este análisis integral. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza principalmente porque la velocidad en todo momento permanece constante. Si la velocidad es constante, ¿cómo será la aceleración? ¿Qué valor debe tener? ¿Será positiva? ¿Será negativa? ¿Será cero? ¿Qué valor debe tener la aceleración si la velocidad permanece constante? ¿Será cero o no? ¿Por qué cero? Porque si la velocidad es constante, o sea, es que no cambia, bueno, sí, no tiene ningún cambio, se mantiene, bueno, vaya constante Correcto. y no tiene cambio. Muy bien, Herrera. Efectivamente, la velocidad es constante. Sabemos nosotros que la aceleración es un cambio en la velocidad, ¿verdad? Partido por el tiempo transcurrido. Como la velocidad no cambia, ya que permanece constante durante todo el movimiento, entonces este cambio debe ser igual a cero. El tiempo no va a ser cero, va a seguir marchando, y cero entre algo, pues te va a dar cero. Por lo tanto, no hay aceleración en este movimiento. Es algo interesante. Observa algo. Una aceleración cero no significa que el cuerpo no se mueva. Puede significar dos cosas. Uno, reposo, es decir, no hay nada de movimiento. O dos, velocidad constante. Y en el caso de velocidad constante tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí el estado de reposo es, pues no hay movimiento, no hay nada. Está todo parecen estatuas, ¿bien? Entonces no hay nada que ver ahí. Podríamos ver las fuerzas en equilibrio, de esas partes de la segunda unidad, pero una aceleración cero puede implicar dos cosas excluyentes: un movimiento en reposo o bien un movimiento rectilíneo, en un cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, voy a partir de
de la ecuación de la velocidad, ya que la velocidad permanece constante, significa que la velocidad inicial, cuando inicia el movimiento, va a ser igual a la velocidad un segundo después, 2 horas después, un día después, va a ser la misma. La velocidad nunca va a cambiar, va a tener la misma magnitud y dirección. Es decir, tiene la misma rapidez y dirección de movimiento, ¿sale? No va a cambiar. La velocidad final la voy a representar como v, nada más. No le pongo etiqueta de f de final, es simplemente v. Y esta va a ser igual a la velocidad inicial del movimiento. La aceleración, quedamos que es igual a 0, ¿verdad? Pero ahora, un cuerpo que experimenta este movimiento debe cambiar su posición constantemente. No puede ser 0 su posición, no puede ser constante, ya que el cuerpo está moviéndose. Bien, si esta es la línea de movimiento en Sistema Internacional Metros, a lo mejor yo tengo aquí un origen, 0. Yo no sé si el cuerpo se mueve a la derecha o se mueve hacia la izquierda, no lo sé. Vamos a suponer que se mueve de izquierda a derecha, en este sentido. Bien, entonces cuando el cuerpo esté por aquí, se mueve con cierta velocidad hacia la derecha. Cuando esté por el origen, se sigue moviendo hacia la derecha. Cuando esté más allá del origen, se sigue moviendo a la derecha. En todo momento va a cambiar su posición. Me gustaría tener una ecuación que me dé la coordenada X de esa posición, ya sea cuando inició su movimiento o en un tiempo posterior. ¿Cuál es la coordenada X? Esa X no es constante, pero la puedo calcular, ¿sale? Utilizando la ecuación de la velocidad. Esta de aquí. Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Muy bien. Mi incógnita, aquí está. Es la X que aparece ahí, en esa derivada. La voy a resaltar en amarillo, porque es mi incógnita. Si lo veo como fracciones, el diferencial de tiempo pasa multiplicando. Y entonces quedaría velocidad diferencial tiempo es igual a diferencial de posición. Para despejar la posición, yo debo integrar ambos miembros, ya que aparece por aquí un diferencial. La integral de la izquierda es con respecto al tiempo. La integral de la derecha es con respecto a la posición. Entonces, todo movimiento va a empezar en el tiempo cero. En el tiempo cero, ¿qué posición le corresponde? No necesariamente cero, porque si yo lo limito a que el cuerpo siempre parte del origen, pues me estaría perdiendo estos casos, ¿verdad? En el cual su posición inicial a lo mejor es un punto alejado del origen. Por ejemplo, un meteoroide, yo estoy observándolo desde la Tierra. El meteoroide, su posición inicial no es la Tierra, es allá muy lejos. Entonces, no puedo restringirlo, no debo. Si el tiempo es cero, me conviene que la posición inicial sea un punto aleatorio, un punto X inicial, XY. Y para un tiempo posterior, un tiempo T positivo, un futuro después, ¿cuál va a ser la posición final de la partícula? No la sé. Va a ser una posición X. Y de hecho esta X es mi incógnita. Voy a integrar. ¿Cómo integro lo de la izquierda? Muy fácil. Recuerda que la velocidad es una constante para este movimiento, por lo tanto puede expulsarla de la integral. Quedando entonces lo siguiente. Velocidad integral de diferencial de tiempo de 0 a t. Calculo esta integral y quedaría simplemente el tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que la integral del diferencial cancela. Este tiempo debe ser evaluado entre 0 y t. Si tú evalúas, quedaría en t igual a t, velocidad por tiempo, menos en t igual a 0, velocidad por 0. Pero esto vale 0. Por lo tanto, te quedaría velocidad por tiempo. Falta la integral de la derecha. Es más fácil todavía. La integral de la derecha cancela con el diferencial. Te queda simplemente posición. Esa posición debe ser evaluada, lo pongo aquí, desde la posición inicial, XY, hasta una posición aleatoria X.
Evalúo y quedaría x menos x inicial. Se supone que estas dos cantidades deben ser iguales. Bien, porque la de arriba es la integral de la izquierda y la de abajo es la de la derecha. Si yo procedo a igualar, tendré lo siguiente. X final menos x inicial es igual a la velocidad por el tiempo. Mi incógnita es esta. Este pasa del otro lado sumando. Y mira, tendría la ecuación de interés. La posición final de la partícula va a ser igual a la posición inicial más la velocidad que lleva por el tiempo transcurrido. Ya, eso es todo. Fíjate que es muy parecido a aquella formulita, ¿verdad? La distancia entre tiempo. Si tú despejas a la velocidad, este pasa, bueno, me conviene verlo en la ecuación de arriba. Aquí, mira. Si tú despejas a la velocidad, este tiempo pasaría dividiendo y tendrías distancia de alguna forma dividido entre tiempo. Esa fórmula de distancia entre tiempo solamente es válida para el movimiento rectilíneo uniforme. Para otra clase de movimiento no funciona, no sirve. Bueno, esta primera ecuación, ¿para qué me sirve? Me va a dar la posición. ¿Cuál va a ser la velocidad de la partícula? Pues va a ser la velocidad inicial. Esta me sirve para dar la velocidad. Y la aceleración en todo instante va a ser 0. Aceleración. Bien. Estas son las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme. Son ecuaciones muy sencillas. Son las más básicas de este tipo de movimientos. Y no debes aplicarlas para otra clase de movimientos, ¿sale? Solamente para rectilíneo uniforme. No hay más. Déjate, pongo aquí unos casos en el cual aplican este tipo de ecuaciones. Esta parte es del survey. Ahorita lo vemos. Y esta otra parte también. Recuerda que rapidez y velocidad no es lo mismo. Y de hecho aquí hace una gran diferencia. No es lo mismo que tú recorras o bien una trayectoria con velocidad constante que con rapidez constante. Hay mucha diferencia. Aquí te lo muestra. Mira, partícula bajo velocidad constante. Imagina un objeto en movimiento que puede ser modelado como una partícula. Cualquier cosa. Si se mueve con rapidez constante por un desplazamiento delta x en línea recta en un intervalo de tiempo delta t, su velocidad constante es esta de aquí. Esta de aquí es la de velocidad media. Si te acuerdas cómo era la velocidad media, desplazamiento entre el intervalo de tiempo, ¿verdad? Es la misma ecuación, pero aquí esto no te da velocidad media, te da la velocidad instantánea. Te lo dije, en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, la instantánea y la velocidad promedio son las mismas. Y esta fórmula de aquí, la 2.7, es la que obtuvimos aquí arriba. La de aquí arriba te da la posición de la partícula, ¿vale? La posición final es la inicial más velocidad por tiempo. Y aquí esta imagen te está mostrando que la partícula se está moviendo hacia la derecha con la misma velocidad, no va ni más rápido ni va más lento, mantiene esa constancia. Entonces, la distancia que cubra en el primer segundo va a ser la misma que cubra en el segundo segundo, en el tercer segundo, en el cuarto segundo, es la misma. Ejemplos de este movimiento con velocidad constante. Importantísimo, quiero saltar esto. Velocidad constante son estos. Un meteoroide que viaja a través del espacio libre. Un automóvil que viaja con una rapidez constante sobre una autopista recta. Un corredor que viaja a rapidez constante en un camino perfectamente recto, es decir, no hay vueltas, no hay curvas en esa trayectoria. Un objeto que se mueve con rapidez terminal a través de un medio viscoso, un paracaidista. Aquí se refiere a un paracaidista que se deja caer desde un avión o un helicóptero. Conforme va descendiendo en la atmósfera, llega a un punto en el cual su velocidad ya no puede incrementar.
Y un ejemplo muy claro de ello son las gotas de lluvia. Las gotas de lluvia, cuando caen, las nubes se encuentran a kilómetros de altura. La altura de la capa de aire que nosotros respiramos está entre 8 y 11 kilómetros, depende de la zona. Entonces, si imagínate una nube que está a 8 kilómetros de altura y empieza a llover. Si no hubiera aire en la atmósfera, la velocidad con la que llegarían estas gotas de lluvia sería del orden de miles de metros por cada segundo. Sería una lluvia mortal para todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que detiene esas gotas de lluvia en la atmósfera? Pues los detiene el propio aire. A pesar de que no lo vemos, el aire es un medio viscoso que cuando las gotas de lluvia se están inmersas en esta capa de aire viscosa, se van deteniendo y llegan a una velocidad llamada terminal. Lo mismo pasa con el paracaidista. Entonces, gracias a la atmósfera, al aire que nosotros respiramos, las gotas de lluvia descienden con una velocidad mucho más baja que la que tendrían comparada con aquella en la cual no haya atmósfera. Aquí te da un ejemplo de partículas, pero fíjate, con rapidez constante. Recuerda, rapidez y velocidad no es lo mismo. Ejemplos, aquí te lo dice, un planeta que viaja alrededor de una órbita perfectamente circular. Podemos imaginar a la Luna. La Luna orbita la Tierra, ¿verdad? Y da una revolución cada 24 horas. Es por eso que nosotros la vemos 12 horas, hay 12 horas, digamos, en oscuridad, cuando sale la Luna, cuando es más visible, y 12 horas cuando es de día, es cuando no la percibimos, ¿verdad? Porque es del otro lado del mundo. Bueno, esta Luna no realiza un movimiento rectilíneo, pero realiza un movimiento con rapidez constante. No es rectilíneo porque resulta que la Luna está orbitando la Tierra. Esta es la Tierra y la Luna está realizando aquí un movimiento circular, uniforme, pero lo hace con una rapidez constante. Rapidez, no velocidad, ¿vale? Eso es lo que hace la Luna y otros satélites naturales de otros planetas. Otro ejemplo de rapidez constante, un automóvil que viaja con una rapidez constante en una pista curva, un corredor que viaja con rapidez constante en una trayectoria curva, una partícula cargada, un electrón, podemos imaginar, que se mueve en un campo magnético uniforme. Bueno, pues estos son ejemplos de movimientos con velocidad y rapidez constante. Como te puedes dar cuenta, hay una gran diferencia. No los confundas. Velocidad y rapidez son muy diferentes. Una es un vector, la otra es un escalar. Bueno, vamos a resolver un par de ejercicios sobre movimiento rectilíneo uniforme y vamos a aprender a aplicar este par de ecuaciones, este primer conjunto de ecuaciones que funciona para esta clase de movimiento. Me deja por un ejercicio de Serway. Es muy fácil este libro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se me perdió. Un momentito. Buscando. Se me fue la página. Aquí está. Bien. No se espanten, es algo muy sencillo esto. Recuerden que nosotros estamos familiarizados con estos conceptos, solamente que aquí ya en el curso de física de Veras lo estamos cuantificando. Ya se está viendo lo que nosotros vemos a diario, lo estamos cuantificando ahora. Este ejercicio está muy sencillo. Mira, dice, una kinesióloga
está estudiando la biomecánica del cuerpo humano. La kinesiología es el estudio del movimiento del cuerpo humano. Notar la conexión con la palabra cinemática. La especialista determina la velocidad de un sujeto experimental mientras corre a lo largo de una línea recta con una rapidez constante. La kinesióloga activa el cronómetro cuando el corredor pasa por un punto dado y lo detiene después de que el corredor pasa por otro punto a 20 metros de distancia. El intervalo de tiempo que indica el cronómetro es de 4 segundos. Primera pregunta, ¿cuál es la velocidad del corredor? Y la segunda, bueno, vamos por partes. Debes tú detectar palabras clave en tu ejercicio para que puedas comprenderlo mejor y así realizar un diagrama. ¿Sale? Habla de una kinesióloga. Hay un corredor, ¿verdad? Un sujeto experimental. Ese sujeto experimental lo que hace es correr en una línea recta, ¿verdad? Aquí, ¿por dónde te lo dice? Dice que el sujeto experimental corre a lo largo de una línea recta y lo hace con una rapidez constante. Como es rapidez constante, automáticamente es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué rectilíneo? Pues aquí te dice, línea recta, rapidez constante, entonces es rectilíneo uniforme. La kinesióloga activa el cronómetro cuando el corredor pasa por un punto dado. ¿Qué punto? Puede ser el origen, puede ser a la izquierda del origen, puede ser a la derecha, no lo especifica. Por simplicidad, yo puedo suponer que es el origen. Cuando no tengas esa información, no te compliques y puedes suponer que es el origen, el punto de partida, ¿vale? Bueno, cuando pasa por el origen del corredor, la kinesióloga activa su cronómetro y dice que lo detiene 20 metros después. A lo mejor le marcas en el piso y sabe que son 20 metros, ¿verdad? 20 metros más allá, ¿verdad? Del punto de partida. Del punto de partida a esos 20 metros, el cronómetro marca 4 segundos. Con esta información debemos ser capaces de calcular la velocidad. ¿Entiendes el ejercicio, esta primera parte, o no? Sí. Bien. Un diagrama es muy útil para resolver cualquier tipo de ejercicio en física. Vamos a suponer que la línea recta es horizontal, ¿sale? Podemos poner que tiene pendiente, pero no nos compliquemos. Esta línea recta es el eje X y se mide en metros. Bueno, el origen. El origen lo puedo pintar por aquí, lo puedo pintar en medio, lo puedo pintar al inicio. ¿Qué ventajas presenta si yo lo pinto aquí? Bueno, pues la ventaja depende de dónde esté inicialmente el corredor o el sujeto experimental. Imagina que aquí está mi origen. ¿Dónde está inicialmente el corredor? No me lo dice. Yo puedo suponer que coincide con el origen, que está aquí mismo. Y hacia dónde se va a mover. Tampoco me lo dice el ejercicio. Yo me puedo complicar y decir, se va a mover hacia la izquierda. Ok, si se mueve hacia la izquierda, ¿qué va a pasar con la velocidad? ¿Qué signo tiene? Negativo. 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 Y entonces todas estas posiciones del corredor, ¿qué signo van a tener? Negativo. Negativo. También van a ser negativas. Son posiciones, no distancias. Distancia es la separación entre estos puntos. ¿Bien? No es lo mismo que posición. En cambio, si yo me quiero simplificar la cosa y supongo que se mueve hacia la derecha, en estos casos la velocidad es positiva y estas posiciones también van a ser positivas. ¿Cuál me conviene más? La de la derecha. La parte Derecha, derecha. positivas. Bien. También puede trabajar la negativa, pero es más fácil interpretar resultados positivos, ¿verdad? Bueno, a lo mejor se van por esa.
Entonces, por esa razón, vamos a elegir nuestro origen, en este caso, que coincida con este punto, el inicio de la línea. Bien, aquí está mi origen. No me dice si el corredor está antes del origen, coincide o después del origen. Como no me lo dice, voy a suponer que el corredor está en el origen. Es más, aquí también está la kinesióloga, ¿verdad? Pero aquí está mi corredor, es el que me interesa. El corredor marcha hacia la derecha. Yo elegí esa dirección, tú te puedes complicar y elegir la izquierda, no importa. El resultado debe ser independiente, ¿vale? Y vamos a suponer que este punto de aquí son los 20 metros. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde el punto de partida hasta esos 20, a esa marca de 20? Bueno, 4 segundos. correcto. El tiempo transcurrido fue de 4 segundos. Mientras se está moviendo el corredor, lo hace con cierta velocidad, la cual debe ser la misma en todo punto de la trayectoria. Bien, porque aquí te lo dice rapidez constante. Es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto valen las ecuaciones del MRU, que son estas tres. ¿Cuál me funciona? ¿Cuál debería yo utilizar para calcular la velocidad? ¿La que dice velocidad? ¿La que dice aceleración? ¿O la que dice posición? La de la posición. ¿Por qué no la de velocidad? Porque en la posición solo podríamos despejar la velocidad y ya sustituir. Tenemos todos los demás datos. Correcto. Me sirve la de posición. Mucha gente diría, si quiero velocidad, tomo la ecuación de velocidad, pero no, no te sirve porque, mira, la velocidad en cualquier instante va a ser igual a la velocidad inicial. Pero ¿cuál era la inicial? No la sé. Y no puede ser cero, porque si es cero, entonces el corredor no se mueve. No me sirve. Esta menos. Yo sé que al llevar velocidad constante no tiene aceleración, eso ya lo sé. Entonces debe ser esta ecuación de aquí. Como dice Siqueira Calderón, debo utilizar esta fórmula. La copio. La voy a reescribir para el primer inciso. La posición X sería la posición inicial más la velocidad por el tiempo transcurrido. Las etiquetas que tienen, bueno, las variables que tienen etiqueta I se refieren a cantidades iniciales. Bien, en el tiempo puede ser 0 o bien al inicio del movimiento. Las que no tienen etiqueta se refieren a la cantidad final. ¿Sale? Ese es un detalle importante. Bueno, ahora, debo adaptar esta fórmula. Debo identificar mi variable. Mi variable de interés es la velocidad. Es esta de aquí. Y la debo despejar. Pero ¿quiénes son estas cantidades? Bueno, lo terminamos en la siguiente video, ya que quedan unos cuantos segundos. No me alcanza para terminarla. Imprimimos capturas y le dan clic al mismo enlace, ¿vale? No se vayan.